estar aquí presentes en el segundo estudio, o parte 2, en realidad es un estudio con dos partes, de el sello, la marca de la bestia y el sello de Dios. Si no has visto la parte 1, definitivamente te invito a que la veas primero, porque va cronológicamente con los detalles y cómo vamos usando y contribuyendo con las referencias bíblicas para ir estableciendo el concepto de la marca. Hoy vamos a hacer un repasito de unos minutitos al principio y luego nos vamos a extender al sello, la parte del sello de Dios, no la marca de la bestia, sino del sello de Dios. Vamos a compartir pantalla y comenzaríamos con una oración. Dejarme buscar aquí la presentación. Ahí estamos. La marca de la bestia y el sello de Dios. Parte 2. La vamos a hacer en dos partes. Esta es el final del estudio en particular. Evidentemente, te seguimos invitando a, por tu cuenta, seguir indagando, seguir buscando, seguir reflexionando, seguir hablando con el Señor al respecto para desarrollar más el tema por tu cuenta y no tomar la palabra mía, sino también usar el espíritu de los bereanos para ver si estas cosas son así o no. O lo que te habían dicho antes era correcto, o si hay una especie de concepto que no habías considerado. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Y para ello me gustaría recomendarte dos estudios complementarios. El primero es el estudio que tenemos del milenio, que son 3 partes más anexos. Lo tenemos en la lista de reproducción en el canal. Si pones bajo el título el estudio del milenio en la lista de reproducción, y cada presentación se titula La piedra que viene y no rebota. Son 3 partes y luego tenemos estudios anexos a ello. La razón por ello es porque va a haber referencias en el estudio en general de estas dos partes que estamos estudiando, de la marca de la bestia y el sello de Dios, que no vamos a adentrarnos en ciertas áreas, simplemente lo vamos a tocar por la superficie, porque estamos haciendo referencia a un estudio completo de esas áreas. Y una de ellas, por ejemplo, es el lago de fuego. Otro de ellos es aquellos que están fuera de la ciudad de la Nueva Jerusalén, que son como la arena del mar, aquellos que no entran por la puerta y son como la arena del mar. El concepto del lagar, del pisoteo del lagar, de las 7 plagas, para aquellos que reciben la marca, o el nombre o el número de la bestia, etc. Entonces, como eso ya lo tenemos estudiado, sería repetirnos y hacer que este estudio se extendiera demasiado. Por lo tanto, por tu propia cuenta, puedes chequear el estudio de milenio, que además viene con el estudio de los estudios en PDF para que los puedas imprimir y los puedas ver. Y también en el estudio de hoy vamos a hacer referencia a las 7 iglesias, pero así de pasada, no nos vamos a profundizar mucho, simplemente para establecer unas anclas con las 7 iglesias. Pero tenemos los maratones del libro de Apocalipsis en el canal también, el estudio de 1 hora para la medianoche, donde hay, no sé, entre 30 horas del estudio de Apocalipsis. Y ahí investigamos más a profundidad las 7 iglesias, cada una de las iglesias, sus características, etc. Aquí simplemente vamos a hacer, en este estudio simplemente vamos a hacer una referencia a lo de las 7 iglesias, por lo que viene en relación al sello de Dios en particular. ¿De acuerdo? Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y aprender más de ti por encima de todas las cosas. Que nos lleve también a esa imagen en nosotros, tuya en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sin más, comenzamos. Habíamos dicho en la parte 1 que en el concepto del sacrificio,
Para sacrificar a un animal, ese animal tiene que estar sin marca o sin mancha. Y la marca o la mancha podría ser que el animal fuera cojo o tuerto o simplemente una mancha o una marca de nacimiento en la piel, en la pierna, en lo que es el vientre. Si tenía, por ejemplo, una pintita negra, que a veces ocurre por la pura genética, una puntita negra en el vientre, etcétera. Entonces, los que iban a llevar ese animal al sacrificio tenían que chequear de sus rebaños el que no tuviera ningún tipo de manchita, el que no tuviera un ojito más arriba que el otro, etcétera. Nosotros, por ejemplo, aquí, por muchos años, rescatábamos corderitos huérfanos de aquí del vecino, que tiene tantos y tantos y tantos que a veces se moría una mamá o la mamá lo abandonaba, porque también ocurre, la mamá lo abandonaba, entonces venían los zorros. Entonces nosotros entrábamos a los prados, cogíamos el corderito y teníamos aquí ya congelada leche de colostrum, que un amigo nos proveía de su lechería, y les dábamos a estos corderitos. Entonces, al final luego se los devolvíamos de vuelta al vecino, pero con los años nos quedamos con 3. Blanquita, Faith, que es Fe, y Blanquita, Fe y Marta. Entonces, Marta tenía la mandíbula así como girada. Por el resto estaba bien, pero tenía un poquito de la mandíbula girada. Esa mandíbula girada ya hubiese hecho que Marta no hubiera podido ser animal de sacrificio, porque tenía un poquitito la mandíbula girada. Entonces, esos defectos que vemos físicos, cuando hablamos de la marca, lo interpretamos que están asociados a un defecto en el carácter, a una manifestación en el carácter. Recordar que es la marca o el nombre o el número. Los 3 apuntan a la misma cosa. Y la bestia que pone esa marca es la segunda bestia, que ya de por sí tiene una marca en ella, porque parece cordero, pero cuando abre la boca, así como Marta abría la boca y la abría así dobladita, esta segunda bestia cuando abre la boca, habla como dragón. Hay algo raro en ese cordero. Tiene una marca. ¿Ok? Entonces, la segunda bestia hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, todos, pone aquí, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Acordaros que la frente es la mente. Se intercala, por ejemplo, en la Biblia, sobre todo mucho en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, la mente con el corazón. A veces se traduce mente como corazón o corazón como mente. Al fin y al cabo, nosotros nos agarramos aquí al pecho por el corazón, pero ¿dónde están esos sentimientos? Está aquí, está en la cabeza. O sea, la mente sensorial y la mente matemática está en la cabeza. El razonamiento y las emociones están en la cabeza. Nosotros nos agarramos el corazón. También tenemos receptores de emociones en el corazón, sin duda, pero lo que es el corazón en sí como concepto que reúne emociones, sentimientos, razonamientos, etcétera, es la cabeza. Entonces, vimos que bien fuera por acción o incluso por pensamiento, esa acción o ese pensamiento están manchados con un tipo de personalidad, un tipo de carácter que no le pertenece a Dios, que no es del reino de los cielos, sino, atención, de el Dios de este mundo. Cuando Dios se manifiesta en el libro de Apocalipsis, se manifiesta como el Dios de los cielos y la tierra. Pero cuando hablamos del príncipe de este mundo o el Dios de este mundo, en el Nuevo Testamento se refiere, pues eso, a ese gobierno de este mundo, al enemigo, la serpiente antigua, como lo queramos llamar. El dragón es el Dios de este mundo, porque el Dios de los cielos y la tierra es otro.
¿Me entendéis? Entonces, reciben una marca, o bien sea en pensamiento o en acción. No hace falta la acción para tener la marca. De la misma manera que Jesús nos dijo que no hace falta acostarte con una mujer para haber cometido adulterio en contra de la tuya. Porque si estás pensando o contemplando que estás cometiendo adulterio, ¿qué tienes? Una marca. Estás pensando en acostarte con otra mujer, estás contemplando y alimentando esa idea, no lo realizas, no hay una acción, tu mano no va a coger a esa otra mujer, pero en la mente ya está marcada. De ahí lo de en la frente o en la mano. Para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cualquiera de esas tres cosas ya revela la misma naturaleza que no pertenece al reino de los cielos. No tiene, digamos, el sello de que pertenece al reino de los cielos. Tiene una marca, una falla que pertenece al Dios de este mundo. Muy bien, dimos una lista que no es para nada exhaustiva, es simplemente como ejemplo, como una muestra. Vimos, por ejemplo, la marca que la primera vez que se menciona la palabra marca para Caín, y vemos las características, que era mentiroso, asesino y no cuidaba de su hermano. Vimos que también hay una marca en el corazón cuando ese corazón no ha experimentado el nuevo nacimiento. De hecho, Jesús dice que a menos que seas nacido de vuelta no puedes entrar en el cielo. O sea, para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de vuelta. Si no has nacido de vuelta, llegas a la puerta y dicen, no, no tiene el sello de Dios, tiene la marca. Una marca de defecto que no permite, es como un control de calidad, podríamos decir. O sea, si tú estás en una fábrica y tienes unos productos que tienen que ser empacados para ser dados a los clientes, si uno de esos productos no está correcto, tú pones una marca, pones una pegatina roja, ¡pum! Acabas de poner una marca en ese producto. Entonces, cuando llega para ser empaquetado, dice, no, el control de calidad nos dice que tiene una marca roja, entonces esa marca roja hace que ese artículo no pueda entrar. A eso se refiere con marcas y sellos. Es simplemente un control de calidad para ver si puede entrar en el reino de los cielos o no puede entrar en el reino de los cielos. El querer que el fuego caiga sobre otros o que otros lo merecen, el fuego. Ese deseo o esa afirmación de a todos esos se van a quemar. Todos esos se van a quemar. Un amor frío o sin amor. Querer la muerte y la destrucción del prójimo. Estar enojado si Dios recompensa a todos de la última hora. O sea, si Dios decide que va a dar a aquellos que han llegado y no han al viñedo y ni siquiera han recogido un racimo de uvas y les va a dar lo mismo que a mí y yo me enojo, ese enojo está mostrando la marca defectuosa en el control de calidad de entrada al reino de los cielos. De hecho, me inhabilita a entrar al reino de los cielos porque el reino de los cielos es ciertas cosas. O sea, es un gobierno que contribuye a ciertas cosas. No perdonar, súper importante. El hermano mayor no perdonaba y no entraba a la casa. Adoración y alabanza por obras. Avariciosos, con sueños de grandeza, orgulloso, egoísta, envuelto en discusiones y contiendas. No dar agua ni pan al enemigo, ni curarle las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso podremos añadir muchísimas más cosas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3, que dice, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores.
dejarme especificar aquí con lo de calumniadores, es cuando nosotros estamos juzgando los motivos, las intenciones de una persona sin haber caminado los zapatos de esa persona por un año, sin saber lo que está ocurriendo. Cuando yo estoy juzgando los motivos de un político, cuando estoy juzgando los motivos de una persona pública, cuando estoy juzgando los motivos por qué esa persona no me saludó en el ascensor. Y luego voy y propago eso. Calumniadores, cuando estamos calumniando la reputación de alguien. Porque fijaros que a Jesús le están acusando en frente de Pilatos, y le están acusando en frente de Caifás, y le están acusando en frente de Herodes, y él no calumnia la reputación del que le está acusando. Porque Cristo no es el acusador de los hermanos. Desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero fijaros, teniendo apariencia de piedad. A mí dame Dorcas cualquier día en lugar de Caifás, el sumo sacerdote. Pero habiendo negado su poder, a los tales evita, apártate, sepárate, porque no son del reino de los cielos desde ese punto de vista. Ok, en Apocalipsis 21 nos dice, bueno, de hecho en el Apocalipsis 20 nos dice que todos estos que se quedan afuera son como la arena del mar. Son como la arena del mar. Y dice que los que se quedan fuera tienen unas características en el control de calidad que les hace quedarse fuera. Son cobardes, incrédulos, abominables, asesinos. Ok. Cuando hablamos de asesinos, Jesús dice que cuando yo insulto al hermano y le digo tonto o raca, le estoy matando. Es como si lo estuviera matando. Así que cuidado, porque hay muchos asesinos sueltos. Inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? La muerte segunda es ese lago que arde con fuego y azufre. Bien. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, tenemos la representación a través de 7 candelabros de las 7 iglesias. Cuando hablamos de 7 es un número simbólico que significa completo, o sea, todo aquello que cubre Dios. Es algo completo, el número 7. Entonces son 7 candelabros, que es una representación muy, muy típica dentro del judaísmo, esos 7 candelabros, ya que era un candelabro como un almendro en flor, todo de oro, que estaba en el lugar, en el santuario, dentro del santuario, que daba luz dentro del santuario, y se llama la minora, es muy común en las casas judías, etcétera, la minora. Entonces, cada uno de esos candelabros representa a una iglesia con unas características. Tenemos la primera, que es la iglesia de Éfeso, luego tenemos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenemos 7 candelabros y sin embargo de esos 7 solo hay 2 que no tienen mancha. ¿A qué me refiero que no tienen mancha? No tienen pero, no tienen un pero. O sea, si tú estás mirando una ovejita y dices, bueno, se ve bien, pero está coja, pero tiene una marquita negra en el vientre, pero la mandíbula está torcida, pero la oreja esta está atrociada. Tiene un pero. Ok. Todas ellas, todos los candelabros tienen pero menos 2. Esmirna y Filadelfia. Las otras 5 tienen un pero. Sé de tus obras, pero de Pérgamos, pero, tienen un pero, tienen una marcha, tienen algo en su carácter, algo en su manifestación que hace que en el mensaje a ellas hay algo en contra de ellas. Como un ejemplo rapidito al respecto, y les vuelvo a decir que tenemos todos unos maratones del libro de Apocalipsis, mucho más profundo que esto. Éfeso ha perdido su primer amor.
Esa es la mancha que tiene. Qué curioso, ¿no? El perder el primer amor es tener una mancha o una marca, un pero. Pérgamo pone tropiezo a los hijos de Israel. Es una iglesia que hace tropezar continuamente, que está haciendo tropezar al vecino. Tiatara sigue a Jezabel y Jezabel es una unión con el reinado, una unión política. Sardis tiene una mancha en sus vestiduras, directamente, ella le dice, tienes mancha en las vestiduras, y está relacionado con una fe muerta. Sin embargo, se cree que está viva, pero está muerta. O sea, hay un engaño interno porque se cree que está viva, pero en realidad está muerta. Y la Odisea se cree que lo tiene todo y al final está desnuda. Se cree que ve y está ciega. Se cree que es rica y es pobre. Se cree que está en las alturas y es miserable. O sea, hay un engaño dentro de la percepción que ellas tienen de sí mismas y, sin embargo, vistas desde fuera, el inspector, podríamos decir, que las inspecciona, tiene un pero, les pone una marca, una mancha. Sin embargo, hay dos que no. Dos candelarios sin marca o sin mancha. Hay dos candelabros de los 7 que no tienen marca ni mancha. La primera es Esmirna, que es pobre, pero sin embargo es rica y es perseguida. O sea, es una iglesia pobre, perseguida, sin embargo es rica. Y la segunda es Filadelfia, que es la iglesia de amor al prójimo. De hecho, está en su propio nombre. Filadelfia, el amor a los hermanos. El amor al ser humano, el humor a la persona al lado tuyo. Porque no tiene percepción de enemigos. Para Filadelfia, todos son hermanos. Fijaros las dos que no tienen marca, que no tienen pero. ¿Cuáles son las características? Son perseguidas y manifiestan amor al prójimo. Son las dos que no tienen marca, esos dos candelabros. ¿Y qué hace en el libro de Apocalipsis? ¿Qué hacen esos dos candelabros? Porque esos dos candelabros no acaban en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, sino que esos dos candelabros, con su situación de pobreza, vestido, digamos, en silicio, y con ese amor al prójimo, siguen su caminar en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11 nos dice, otorgué autoridad a mis 2 testigos, porque todo testimonio, según las escrituras, tiene que estar concretado con 2 o 3 testigos. Entonces, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, en pobreza. Estos son los 2 olivos, o sea, están llenos del aceite del Espíritu Santo. ¿Y qué más son? Son los 2 candelabros que están enfrente del Señor de la tierra. Fijaros, en muchas de las versiones la palabra Señor está en mayúsculas. Eso es una traducción, porque en el griego no hay mayúscula o minúscula en esa palabra. Nosotros ponemos Señor en mayúscula porque entendemos que son 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Pero acordaros lo que os dije al principio. Dios es el Señor de los cielos y la tierra y los mares. El dragón es el Señor de la tierra. Es el príncipe de este mundo. Estos 2 candelabros en su pobreza y con amor al prójimo están delante, significa que están enfrente o enfrentados o en oposición. Es la misma palabra. ¿A quién? ¿Delante de quién? ¿Enfrente de quién? Del Señor de esta tierra. ¿Quién se levanta en contra de todo lo que en esta tierra significa que tiene marca, que tiene mancha? Estos 2 candelabros, en su pobreza, en su humildad y en su amor al prójimo, que son los únicos que no tienen mancha. Presentan su testimonio y fijaros si son perseguidos que son matados.
pero luego son levantados al tercer día y llevados a Dios. Están llevados a Dios al tercer día. Bien. Esmirna no sufrirá daño de la segunda muerte. Son levantados y llevados a Dios, pero Esmirna no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Filadelfia tiene escrito, fijaros, el nombre de Dios, el de la Nueva Jerusalén y su nuevo nombre. Ay, qué curioso. Que los dos candelabros, uno de ellos no sufre la segunda muerte, nos da características de que no sufre la segunda muerte, y el otro nos da una característica de que tiene el nombre escrito de Dios. De la Nueva Jerusalén, que por eso os invito a ver el estudio del milenio, porque vamos a ver el monte que se aproxima, esa Nueva Jerusalén, y a qué significa, porque tiene una conexión con Cristo mismo, con el Cordero, y su nuevo nombre. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vamos a Apocalipsis 7, es cuando empezamos a tener más claro en relación a ese sello. No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es ese sello? Bueno, es lo que Filadelfia está recibiendo, el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, que es lo que nos dice que Filadelfia está recibiendo, característica de esos dos candelabros, de uno de esos dos candelabros. ¿Y cómo lo descubrimos? Simplemente 7 capítulos más tarde, cuando esos 144.000 que van a ser sellados en la frente, nos dice cómo son sellados. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. De la misma manera que Filadelfia nos cuenta que tiene el nombre escrito de Dios, y Esmirna nos dice que es llevada con Dios, sin tener daño. Fijaros, no nos dice necesariamente que no haya pasado para nada por el fuego. Podemos leerlo de dos maneras, porque dice que sin que te haga daño el lago de fuego o la segunda muerte. No es que no pases por el lago de fuego, por ejemplo, simplemente que no te hace daño. Puedes pasar por el fuego, pero no te hace daño. Puede ser leído así o simplemente que no pasan por el lago de fuego. Puede ser leído de las dos maneras. Pero el caso es que ese es el nombre de Dios en su frente. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios es ese control de calidad en el cual llega a la puerta y dice, ok, pum, control de calidad. Tú puedes entrar. Fijaros que tanto Esmirna como Filadelfia tienen esa característica en la cual son pobres, pero aman al prójimo. Cuando tú escuchas en el sermón del monte, aquellos que están escuchando, porque estos 144.000 están en el monte Sión, ¿okay? Pero en un antitipo de esta representación, tenemos una pequeña muestra en el sermón del monte y en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos, los pacifistas. Qué curioso, porque está hablando de características de Esmirna y Filadelfia. Las bienaventuranzas, luego dice, bienaventurados cuando te persiguen. Y Esmirna es una iglesia perseguida. Regocíjate, porque grande es tu recompensa en el cielo. Las bienaventuranzas nos da un listado de Esmirna y Filadelfia también. Unas características. En la Biblia el nombre es manifestación de su carácter. Por costumbre acabamos una oración y decimos en el nombre de Jesús, pero es por costumbre. Ese no es el nombre de Jesús. Eso no es cuando Jesús dice lo que oréis en mi nombre. O sea, yo puedo estar
orando por una persona y decir, Señor, esa persona me ha pedido oración porque ahora está enferma, pero yo le vi el otro día comiendo tartas y comiendo pasteles y comiendo helado de chocolate, etcétera. Así que la manera en la que yo voy a orar por él no va a ser para sanación, va a ser para que tú le convenzas de que tiene que cambiar su dieta, para que tú le convenzas, y la otra persona con dolor, ¿no? Para que tú le convenzas de que tiene que cambiar, que deje la Coca-Cola, que deje no sé cuánto, en el nombre de Jesús. No, no has orado en el nombre de Jesús. Tú has puesto la coletilla al final, pero eso no es orar en el nombre de Jesús. Jesús no le pedía un historial médico a nadie que él fuera a sanar anteriormente. Yo te voy a sanar, pero que tienes sífilis. No, no, porque has sido un adúltero, etcétera, así que no, no, no. O sea, fijaros lo duro que es decir, lo tremendo que es decir que yo no voy a orar por esa persona porque tiene unos hábitos de salud que condicionan su salud, por lo tanto, no voy a orar por su sanación porque yo tengo información interna de lo que está en su nevera y eso le está haciendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eres orador, juez y verdugo al mismo tiempo. Con eso, simplemente un comentario. Algunos que han visto algunos de mis programas de salud, tal vez lo han escuchado. Una paciente con bastante sobrepeso puede ser juzgada porque, yo no voy a orar por su salud. Tiene asma, tiene tal, pero tiene 125 kilos. No voy a orar por su salud. Porque está comiendo esto, porque está comiendo lo otro. Pues resulta que esa chica, cuando era niña, su padrastro entraba en la habitación y la violaba. Con 7 años. Pero su padrastro siempre le decía a su esposa que no coma mucho, que no vayas a subir de peso, que si no te vas a poner fea, etcétera, etcétera. Esta niña de 7 años, para hacer parar a su padrastro que no vaya a violarla todas las noches, dice, bueno, pues si no le gustan las gordas, me voy a poner como un cebón. Que esa información no la sabías. ¿Y ahora sí vas a orar por ella? Porque ella igual come para confortarse un poquitito por una vida de sufrimiento en el pasado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si yo voy a orar por la sanación de esa persona o no? Y hay gente que enseña eso. No. Tú averigua primero a ver si está comiendo sano o no. Porque si no está comiendo sano, no ores por ella. Jesús nunca pedía el historial médico de ninguna persona para orar. ¿Okay? Eso muestra que no estás orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en el nombre de Dios es en su carácter, de la manera en que Dios es, de la manera que ha sido manifestada a través del ministerio, muerte y resurrección de Jesús. De esa manera. Entonces, si yo estoy prejuzgando las intenciones, las motivaciones, las razones por las cuales esa persona está enferma, si estoy diciendo, ¿quién pecó? Él o sus padres. Para ver si merece mi oración o no. Y luego yo acabo con la muletita de en el nombre de Jesús. Yo no estoy orando en el nombre de Jesús. Porque no estoy en el espíritu de Jesús. Yo no estoy en la intencionalidad, en la armonía de Jesús a la hora de orar por esa persona. El nombre en la Biblia es el carácter, la naturaleza de Dios. De la manera que ese carácter se manifiesta, se pone en acción también. Eso es lo que está escrito acá. Y si tú tienes el nombre de Dios y el nombre del Cordero en tu mente, si tú has entendido cómo Dios es, solo lo necesitas en tu mente. ¿Por qué? Porque de las profundidades del corazón salen hacia afuera las evidencias de con quién estás. La señal del arco iris, en Génesis 9:12, es una señal que Dios pone en el cielo. Acordaros que en Apocalipsis la señal está en la frente, en la mente, en el corazón de la persona, en
en el mismo ser de la persona. Pero hay diferentes señales que Dios ha puesto como señales del pacto. Diferentes señales. La primera de ellas es el arco iris. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente. No solo con Noé y su familia, sino con todo ser viviente. Todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. ¿Dónde pone esa señal? No en la frente, no en la mente y el corazón y el mismo ser de la persona. ¿Dónde pone ese pacto? Lo pone en el cielo. Está la señal de la circuncisión. En Génesis 17 dice, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia. Está hablando a Abraham, o sea, con Abraham y su descendencia. Después de ti, que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Será circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. La señal del pacto está puesta ¿dónde? ¿En la frente? ¿En la mente? ¿En el corazón? ¿En el ser del individuo? No, está puesto en el prepucio y solo para los hombres. Cuando llega Pablo, Pablo nos dice que eso no vale para nada, absolutamente para nada. Y por cierto, para aquellos que crean que la circuncisión es única y exclusivamente judía, la circuncisión o lo que llamamos mutilación genital era una práctica que se utilizaba ya en Mesopotamia antes de que los judíos lo establecieran, digamos, o que fuera establecido en la religión judía firmemente. En Mesopotamia, que es donde aparece a Abraham, en la tierra de Ur, la mutilación genital ya era una práctica religiosa como de un rechazo a la carne, un rechazo a las emociones sensuales y sexuales, etcétera. Como que todo lo que te va a dar placer en esta tierra viene del enemigo, por lo tanto hay que apartarse. Entonces la mutilación genital no es única y exclusivamente, o no surge única y exclusivamente en el judaísmo. En Mesopotamia, en Egipto, etcétera, sacerdotes ascetas, de la línea más asceta, más reprimida, más ermitaña de las diferentes áreas históricas, tanto Mesopotamia como Egipto, ya la practicaban también. Pero el caso es que esta señal será la señal del pacto, pero ¿y quién hace esa señal? ¿Quién hace esa marca? ¿La está haciendo Dios? Dios no la está haciendo, te la están haciendo a ti. ¿Okay? Te la está haciendo el sacerdote o te la está haciendo... Pero es una marca en otro lugar que no es la mente, el corazón, la frente, tu ser. Y luego tenemos la señal del sábado. En Éxodos 31:16 dice, los israelitas guardarán pues el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. La señal del sábado es una señal que Dios pone para los israelitas, entre él y los israelitas, entre medio de él y los israelitas. No es una señal que pone en la frente de nadie. No es una señal en la frente. Estas 3 señales que os he mostrado en el Antiguo Testamento no tienen correlación con la señal en la frente puesta en Apocalipsis. Y lo vamos a además ver porque además no tiene correlación con la señal que Cristo nos da. Porque en realidad la señal no solo es el nombre, sino que incluso Jesús mismo nos dice cuál es. ¿Por qué señal o característica se conoce a
¿Por qué señal? ¿Por qué marca? ¿Por qué sello? ¿Por qué característica se conoce a los judíos? ¿Eres judío? Si queremos hacer, si alguien quiere, digamos, caricaturizar a los judíos, o sea, caricaturizar me refiero al hecho de cuando te hacen una caricatura que resaltan, digamos, características en tu cara y las resaltan en la caricatura. No de una manera de insulto, sino de una manera de ensalzar o lo que es más obvio para el transeúnte, para alguien que vea desde fuera, para alguien que no sea judío, que no necesariamente haya hecho una tesis del judaísmo, sino que vea el judaísmo en la cultura urbana, que vea el judaísmo, digamos, desde la barrera, un poquitito desde la distancia. Y tú le preguntas, vas con un micrófono y dices, ok, cuando piensas en el judaísmo, ¿qué características, qué señal te viene del judaísmo? Y si tiene un poquitito de cultura, esa persona te va a decir, bueno, el judaísmo, y te va a hacer la broma de la circuncisión, porque siempre hay una broma con los judíos y la circuncisión. La broma de la circuncisión, el sabbat o el sábado, y tal vez lo que es las cosas kosher o las comidas kosher, que no pueden comer esto si no es kosher, no pueden comer lo otro. O sea, las leyes, digamos, de comida o las leyes kosher de comida. Esto viene a ser, digamos, la caricaturización o las características más salientes de un transeúnte que vea desde la barrera al judaísmo. Si tú le preguntas a esa misma persona, ok, ¿cuáles son las características o la señal de los testigos de Jehová? O sea, ¿cómo dirías, bueno, un testigo de Jehová es, y para una persona que no sepa, puede decir lo siguiente, las transfusiones de sangre. Como sabéis, ha habido siempre históricamente mucha controversia con las pólizas que anteriormente eran muy firmes con relación a las transfusiones de sangre dentro de los testigos de Jehová, en la cual seguían unas directrices en Génesis y en Levíticos donde hablaba de no tomar sangre, por lo tanto eso lo unieron con las transfusiones de sangre, entonces no recibían transfusiones de sangre. Tengo entendido que esa restricción se ha hecho más liviana en las últimas décadas. No creen en la Virgen. Esto es muy típico. Esto es lo que decía mi abuela, porque cuando iban los testigos de Jehová de dos en dos a las casas, esos son los que no creen en la Virgen. Y claro, mi abuela como católica, esos son los que no creen en la Virgen. O que Jesús no es Dios. Esto me refiero a una persona que lo esté mirando desde fuera. Y luego, evidentemente, si siguen al tenis, pues que Serena Williams, la tenista, pues que es testigo de Jehová. Si, pentecostales, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo conoces a un pentecostal? Pues mirado desde la barrera, pues hablan en lenguas, hacen milagros de sanación, ponen las manos en la gente y piden por la sanación de la gente y luego tienen una música muy carismática. Y puede haber otras cositas, pero me estoy refiriendo a cositas que salen, ¿no? Las más evidenciales. A los adventistas del séptimo día. Pues el sábado, vegetarianismo, clases de cocina, seminarios de profecía. Esas, digamos, son las características que desde fuera ven a los adventistas. Los Southern Baptists o los bautistas del sur en Estados Unidos, pues los antiabortos, son los anti-gay, los que están en las clínicas antiaborto ahí, son los anti-gay, son los fundamentalistas de la Biblia, son los que van a votar a Donald Trump. Okay, eso es la característica que se percibe. Eso es lo que se percibe, eso es la característica, la señal que los separa. Que separa ese grupo del otro grupo, del otro grupo, del otro grupo, mirado desde fuera, mirado desde la barrera. Los mormones, bueno, pues son los que llevan la camisa blanca con un parchecito aquí con su nombre, que a veces van en bicicleta. ¿Qué más sabes de los mormones? Bueno, los templos son grandes y si estás en Estados Unidos sabes que el estado de Utah es mormón. O sea, el estado de Utah es Lake City, es mormón mayormente, eso es como una colonia mormona. Puedes saber un poquito de Joseph Smith, igual has escuchado historias de poligamia, etcétera, pero y que andan siempre con su librito, con lo de las tablas, eso de las tablas, que de las tablas han encontrado los indios americanos o algo así. O sea,
¿A qué me refiero? Esto es lo que aquellos que miran de fuera ven. Si tú fueras una ovejita, si cada uno de estos fueran una ovejita y fueran a mirar qué sello hace que esta ovejita sea judía, esta ovejita sea testigo de Jehová, esta ovejita sea pentecostal, adventista, Southern Baptist o mormón, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el sello que determina que esta es diferente a las otras? Y desde fuera, los que nos miran desde fuera, si somos judíos, si somos testigos de Jehová, si somos pentecostales, etcétera, estas son las cosas que ven. Esto es lo que les hace a ellos que somos diferentes de una u otra manera. En el Nuevo Testamento nos dice que estamos sellados. Segundo de Corintios 1 dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Acordaros, en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestro mismo ser. Nos sella y nos da su Espíritu. Cuando hablamos de nos da su Espíritu, en este contexto en particular, nos da sus características. Hay un espíritu bueno, hay un espíritu malo. A ese se refiere. Nos dio su espíritu en nuestro corazón, nuestras motivaciones, como en el mismo 2 de Corintios, capítulos más tarde, en el capítulo 5, Pablo dice que ya no vemos a nadie de acuerdo a la carne, sino le vemos de acuerdo al espíritu. Estamos viendo a la gente de la misma manera que Dios ve a la gente, con el mismo amor que Dios ve a la gente. No como nosotros en nuestra carne y en nuestra nacionalidad y nuestra infraestructura vemos a la gente. No en la carne, sino en el espíritu. Pero les dice que hemos sido confirmados, hemos sido ungidos y hemos sido sellados. En Efesios 1 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, porque es por fe, habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Porque hemos escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y hemos creído. Una de las iglesias tenía una fe muerta, no creía. La otra ha perdido el amor. En el capítulo 4 de Efesios nos dice, fijaros, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados. Todo esto es pasado. Fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes, fijaros, toda marca, toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Porque si tienes todas estas cosas, estás entristeciendo al Espíritu por el cual fuiste sellado. Sean más bien, fijaros, bajo el contexto de estar sellados, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo estás sellado? Porque estás manifestando ciertas cosas y no estás manifestando otras, y lo haces por fe. No es un sello que veas. Es un sello que está a través de la garantía de su Espíritu. Y esa misma garantía de ese mismo Espíritu produce un fruto. Porque el sellado es en tu mismo ser a través de un nuevo nacimiento, pero ese mismo ser que es un sellado en tu frente se manifiesta en una acción y se evidencia en lo siguiente. El fruto de ese espíritu es amor, cuidado
con decir, ya estamos, otra vez, amor, amor, amor. Pero es que es el primero. Es que es el primero, chicos. Gozo. Significa que no tienes que ir caminando como si estuvieras chupando limones todo el día con una cara de amargado. Amor, gozo, paz. Paz para ti, paz para el prójimo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Sí, sí, yo creo en el amor libre. Le estoy poniendo los cuernos a mi esposa. Oye, la fidelidad también está ahí. Mansedumbre. Mansedumbre, el machismo empieza por MA, pero no es mansedumbre. Mansedumbre, dominio propio. Fijaros, contra tales cosas no hay ley, porque en Romanos 13 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. En Cantar de los Cantares dice lo siguiente, fijaros, el amor, el encabezamiento que tengo en esta diapositiva, tengo, el amor de Dios es su marca, su sello. Cantar de los Cantares, capítulo 8, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, porque tan fuerte como la muerte es el amor. Si la muerte es fuerte, el amor ¡pum!, está ahí. Tú, cuanto, cuando abundó el pecado, la gracia abundó. O sea, es como que es el gigante perfecto en contra de la muerte. Inexorables como el Seol o la tumba, es el anhelo, el anhelo de tu presencia o el celo de tu presencia, el querer estar contigo. Sus destellos del amor, los destellos del amor, son destellos de fuego. La llama misma del Señor, la llama de Dios, el fuego de Dios que viene a consumirlo todo, es el amor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor. De hecho, Dios es un fuego que no se puede consumir, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. ¿Qué es lo que le pasó a Cristo? Dio todos los bienes de su casa por amor a nosotros, y nosotros le pagamos con desprecio. Ponme como un sello, el amor está diciendo, ponme como un sello en tu corazón. Ponme, dice el amor, en un sello sobre tu brazo, porque tan fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, el anhelo de tu presencia. Sus destellos son destellos de fuego, la misma llama del Señor. El amor de Dios es su marca, su sello. Cuando nosotros estamos en el mundo y Dios tiene que separar cuáles son suyos y cuáles no son suyos, los va a separar a través de un sello. Los que tienen el sello de Dios a un lado, los que tienen la marca de la bestia al otro lado. Ya hemos visto que la marca de la bestia viene con características de acciones y personalidades e intenciones que corresponden más al Dios de este mundo que al Dios de los cielos y la tierra. Entonces, si tú tienes a 8.000 millones de personas ahí y hay que separar los que tienen el sello de Dios con los que no tienen el sello de Dios, tenemos que ver cuál es el sello de Dios para ver de qué manera somos diferentes. Si tenemos el sello, somos diferentes al resto de los 8.000 millones. Y Jesús nos dice cuál es el sello. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Si tú tienes 8.000 millones de personas
Y Jesús manda a sus ángeles para coger a su gente. Coge a mi gente. ¿Cómo elegimos? Los que tienen mi sello. ¿Cómo conoceremos si tienen tu sello? Si aman los unos a los otros. Es que lo dice Jesús, que no lo estoy diciendo yo. Si aman los unos a los otros. Aprovecho también para deciros que hay un estudio titulado Si me amas, guardar mis mandamientos. Porque eso aparece en el siguiente capítulo de Juan 14. Y os vais a dar cuenta qué significa lo de mis mandamientos en el contexto de Juan 13 al 17, cuando Jesús lo está trayendo a la palestra. Entonces, ¿cómo los ángeles de Dios van a saber, van a distinguir quién tiene el sello? Coger a los que tienen mi sello, a los que tienen mis características en su corazón. Si tienen amor los unos a los otros. Ay. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. ¿Sabe lo que es esto? Amor. Esto es amor al prójimo. Porque el samaritano vio que el judío estaba herido al lado de la carretera y le fue a atender. ¿Por qué? Por amor. El amor de Dios nos mueve. Y si el amor de Dios es el sello que tienes en tu frente, en tu mente, en tu corazón y en tu mismo ser, ese amor es manifestado. Por eso sabremos que somos sus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. Y de hecho en el versículo 40 Jesús dice, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Sabes cuánto amas a Dios? Amas a Dios tanto como amas a la persona más pequeña en tu vida, a tu enemigo. ¿Quieres validar cuánto estás amando a Dios? No valides comparando a cuánto puedes llegar a amar a alguien y de esa manera, cuánto puedo llegar a amar a alguien, hasta allí llego, amo a Dios. Imagínate una carrera de relevos. Y en esa carrera de relevos tienes a tres corredores, los tres corredores más rápidos del mundo. Y el cuarto soy yo. Que me ganaban todas las chicas en el colegio corriendo. El cuarto de esa carrera de relevos soy yo, el cuarto. Y luego, en el otro equipo tienes a cuatro corredores que no son los cuatro más rápidos, son medios, pero son atletas, son olímpicos. ¿Ok? Entonces, salen los dos primeros y de mi equipo, claro, ese tipo es muy rápido y le saca 100 metros al del otro equipo y se lo da al segundo de mi equipo y se lo da al tercero de mi equipo. Para cuando el tercero me lo da a mí, yo tengo una ventaja con el cuarto de ellos de casi medio estadio. Pero la carrera no se gana en el tercer relevo, se gana en el cuarto relevo. Y no, hasta que yo no pase la línea de meta, eso va a ser el tiempo real del equipo. El tiempo real del equipo no es el tiempo de los primeros tres que eran súper rápidos, es de todos los cuatro. Ese es el tiempo real de cuando se va a acabar la carrera. Cuando yo acabe, ese va a ser el tiempo del equipo. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de amor que tú tienes para Dios? No es el amor que tú tienes por tus hijos multiplicado por 2. No es el amor que tú tienes por tu esposa, por tu esposo, por tus padres o por tus hermanos. No, ese no es el amor que tú tienes por Dios. El amor que tú tienes por Dios es el amor que tú tienes por la persona más baja en tu vida. La persona más pequeña en tu vida. El que tú puedas considerar o que se considere a ti enemigo.
Ese es el verdadero amor que tú tienes por Dios. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Ay, ay, ay. ¿Quién podrá soportar el día de su venida con todo esto? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. ¿Por qué se asemeja como jabón de lavanderos? Fijaros, amigos, que hay gente que cree en un fuego literal. Y yo no digo que no vaya a haber un fuego literal, sobre todo cuando como seres humanos tenemos enterrados 300.000 megatones de energía nuclear en bombas en la Tierra. ¿Okay? Pero lo que viene de Dios, la gente cree en un fuego literal desde ese punto de vista y sin embargo es simbólico. Y además es que nos lo dice en la Biblia muchas veces que es simbólico, muchísimas veces, nos da evidencias que es simbólico muchísimas veces. Y esto es simplemente una de ellas, porque se asemeja a fuego, a fuego de fundidor y luego a jabón de lavanderos. No tiene nada que ver. El jabón de lavanderos es el fuego fundidor. Pero el proceso en el cual se está refiriendo sí que tiene un punto de denominador común. ¿Cuál es ese proceso? El fuego de fundidor es para refinar las impurezas o las manchas o las marcas en un metal. Cuando tú miras un metal, te das cuenta que tiene impurezas, tiene marcas, tiene manchas. Y cuando tú necesitas jabón de lavandero, es porque esa ropa está manchada. Los vestidos, las vestiduras están manchadas. Entonces, ¿quién aguantará? Bueno, él viene como fuego de fundidor. Y ya nos hemos dado cuenta qué significa ese fuego. Y como jabón de lavandero. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. ¿Sabéis que aquellos que se quedan fuera son aquellos que tienen marca? Y ya vimos que en Apocalipsis 21:8 nos habla de que son los cobardes, los esto, lo otro, etcétera, etcétera. Tiene una marca, en el control de calidad no entran, se quedan fuera. Se quedan fuera y se fueran fuera consumidos en el fuego y azufre. Ay, 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 ay. Fijaros en Oseas, nos dice, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, que significa no es mi pueblo, no es pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Es como que no os conozco. En el siguiente versículo dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar. Ahí va. Que no se puede medir ni contar. Son aquellos que no les conoce, que están fuera y son como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, en el mismo lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque viene con jabón. Porque Jesús viene con jabón. No, viene con fuego, sí, con jabón. Viene con jabón. Un momentito. Cuando nosotros vemos una persona que tiene la marca o las características de la bestia, se empieza a comportar como una bestia. Cuando nosotros vemos al rey Nabucodonosor, por 7 años, él se hizo como las bestias. Tenía arrogancia, se creía que era como dicen los chilenos, el hoyo del queque, el ombligo del mundo, y por 7 tiempos, en realidad no nos dice 7 años, nos dice 7 tiempos, es más el énfasis en el final de los tiempos, cuando se cumplió lo que se tenía que cumplir. Si tú crees que él va a abrir esa puerta, que él va a abrir esa puerta sin tú haber pasado por el lavadero con el jabón de lavadero, no va a ocurrir.
Si tú crees, hay gente que dice, ah, bueno, entonces, ¿qué estás diciendo, Oscar? ¿Que todos al final van a entrar? No, no. ¿Tú no has perdonado a esa persona? No, es que yo a esa persona no la puedo perdonar. Bueno, entonces, mientras tú estés así, sigues teniendo la marca. Quiero que entiendan una cosita y acabamos aquí, amigos. El grupo que tiene la marca en los evangelios no son los romanos. El grupo que tiene la marca en los evangelios no son las prostitutas. El grupo que tiene la marca no son los leprosos, a pesar de que uno puede mirar y dice, ¿cómo que no tienen la marca? Están marcados por todos los lados. Pues esos no tienen la marca. En los evangelios, en los 4 evangelios, el grupo que no tiene la marca son los recolectadores de impuestos, o los enfermos, o las mujeres prostitutas, o ni siquiera los gentiles de Decápolis. El grupo que tiene la marca en los evangelios son los que guardaban el sábado, devolvían diezmo, comían kosher y mataron a Cristo. Esos son los que tenían la marca. De hecho, Jesús mismo en Juan 8 les dice, ustedes son de vuestro padre, el demonio, el diablo. Más marca que eso, más marca que esa, quiero que entendáis, porque son precisamente ese grupo los que no manifiestan perdón, los que no manifiestan amor al prójimo. De hecho, les rechinan los dientes cuando Jesús les cuenta la historia del buen samaritano. Les rechina que ellos serían los que pasan de largo sin ayudar y es el gentil samaritano el que va y ayuda. Les rechina, les recorcome por dentro. Cuando oran, oran gracias a Dios porque yo no soy como ese otro. En el nombre de Jesús. No. Ese es el grupo que continuamente está siendo expuesto en los 4 evangelios. Es que no hay escapatoria. En los 4 evangelios solo hay un grupo que dice seguir a Jesús. Y digo, dice seguir a Jesús porque allá donde Jesús está hablando, uno de estos siempre sale. Y dice, pues esta gente que le está siguiendo, sí, son seguidores de Jesús, pero no pero no de lo que Jesús ha venido aquí a enseñar. Les gusta vestir de una manera, les gusta creerse muy píos, muy el pueblo de Dios. Ese es el grupo que tiene la marca. Y a ese mismo grupo es Jesús que le está diciendo, vosotros vais a ver a las prostitutas, vosotros vais a ver a los recolectadores de impuestos y van a entrar primero. ¿Cómo que van a entrar primero? Y vosotros, al jabón y a que os despulgue y tantas y tantas y tantas otras cosas. Porque os creéis ricos, os creéis que lo tenéis, creéis que sois mejores que nadie, creéis que Dios está bendiciendo a vosotros y que está maldiciendo al que está enfermo o que está maldiciendo al que está ciego, o habrá pecado él o habrá pecado alguien, pero alguien ha pecado. El que te ahorras tú tus oraciones porque esa persona, si eso le ha tocado, por algo será, tendrá algún pecado escondido. El que juzgas, ese es el grupo que acaba matando a Cristo. Ese es y claro, ¿qué más marca de una bestia que el que mata a Jesús? Yo a veces me imagino a Jesús caminando a día de hoy por el mundo cristiano, y si el mundo cristiano fuera del este al oeste, si Jesús no viniera con gloria, simplemente vendría como ser humano, vestido normal, como ser humano, del este al oeste, como dice que en su venida va a venir del este al oeste, pero no de esa manera, sino simplemente caminando del este al oeste, no llega al oeste, lo matan antes. Pero no las prostitutas, no los drogadictos,
no los enfermos, no las personas con depresión, no las personas con angustia, no, esos no lo matan. Lo matan los religiosos. Porque para ahí ha quedado para evidencia y registro para todos nosotros. Leer los evangelios y apartados de ese tipo de carácter. Huir de vosotros mismos si es que lo tenéis. Y la oración que el Señor nos llene de ese sello en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y que ese sello sea tan grande y crezca tanto dentro de nosotros, que se manifieste no solo en nuestros brazos, sino en nuestras piernas para caminar al necesitado, en nuestras manos para poder acariciarle, para poderles dar pan y agua, etc. Crezcamos en el gozo del Señor, hemos sido sellados por su amor, que es el arma más poderosa, es tan poderosa como la tumba, es tan poderosa como la muerte. Y el amor, 1 Corintios 13, nunca falla. Todo lo puede y todo lo conquista. Vamos a cerrar con una oración. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Gracias, Señor, por el amor que tienes para con nosotros. Gracias también por evidenciar que nosotros no tenemos el amor suficiente y que tenemos que crecer en ese amor. Pero gracias te damos, Señor, porque ese sello de tu amor que nosotros hemos entendido no es un sello que no crezca, sino que ha de crecer, que crece y que ha de crecer, que crezca en nosotros y que se manifieste en nosotros. Que cuando tú vengas, Señor, seamos de los que nuestro amor no se ha enfriado, que no hemos perdido ese amor, sino todo lo contrario, Señor. Que seamos parte de Filadelfia, de ese amor al prójimo, sin mancha, aunque seamos como Esmirna, perseguidos. Que nos regocijemos, Señor, en tu paz y podamos entregar paz a otros. Señor, que nos alegremos al mismo tiempo, porque tu plan de salvación es un plan muy, 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 muy intenso. A través de un fuego que todo lo puede y todo lo consume, incluido cualquier tipo de marca. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Disfruten de la noche los que tienen que dormir y del día los que comiencen con el día. Chao, chao. Amén. Bye bye. Saludos, Jimmy, Florida. Buenas tardes, yo soy Enrique, Bronx, New York. Bendiciones. Amar Bendiciones. mucho. Amar Una mucho. cubana desde Panamá. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones a todos desde Argentina, desde Rosario. Argentina, aquí también.